Vale, entonces vamos con ese último y mientras, por favor, todos tengan la cámara abierta, no me la cierre, porfa, un momentico, a ver si logramos tomar una foto en la que salgan todos, que no siempre lo logro. Bueno, entonces, mientras vamos tomando la fotico, aquí ya veo varias camaritas que ya están abiertas, y pues nos falta gente, pero pues, ya se parece un poquito más, es que ustedes son un grupo bastante grande. Profe, que se puede aceptar a una compañera. No, la sala de espera está deshabilitada, yo no estoy aceptando, o sea, no, todos ustedes entraron directamente. No, Okay. no tengo manera de retener a alguien que entrar, alguien que entre. Se supone que eso no debemos hacerlo por el riesgo que nos hackeen y todo el cuento, pero lo dejo abierto para que entren. No sé por qué algunas personas dicen que para aceptarlo, o de pronto está entrando a un link distinto, me metió Profe, pues a seguro otra están reunión. entrando al link viejo. Seguro están entrando al link viejo porque a mí también me sucedió. Pero abajo sale el link de la clase de hoy. Y ahí No está entiendo. la fecha y la hora y todo, ¿no? O sea, ahí, dígale por favor que se salga y que esté segura que está entrando por el correcto, porque por aquí no hay sala de espera. Vale, profe. Entre otras cosas, es prudente que entren todos para poder cerrar por el tema de los hackers. Bueno, entonces vamos a recapitular para los que recientemente se integraron. Hoy vamos a hablar de atención primaria en salud. Vamos a hablar de atención primaria en salud. No me cierren las cámaras, que estoy tomando las fotitos, por favor. Bien, Ya la acción. hablamos mientras voy tomando las fotos. Entonces, les decía, hoy vamos a hablar de atención primaria en salud y hemos recogido algunos conceptos iniciales de unas cuantas personas al inicio. Entonces, la primera persona dijo que era atención comunitaria, que era lo que se hacía en la comunidad. Otra persona dijo que era la atención que se hacía a los problemas más frecuentes de la comunidad. Otro dijo que era la atención que se hacía a domicilio, que se hacía sin que la gente fuera a buscar el servicio. Otro dijo que era la atención costo efectiva o la atención que era, digamos, más a la que la gente tenía más acceso, ¿sí? Otra persona dijo que era como el resumen de todo lo que hacíamos, todo lo que era promoción, prevención, todo, como todo englobado, eso le llamamos atención primaria en salud. Y en la última intervención nos decía que era como un englobamiento de varias cosas, de muchas de las cosas que hacíamos, con una orientación un poco hacia el tema comunitario. Vamos a repasar algunos de esos conceptos. Lo primero que debe quedar absolutamente claro, y esto se los he hablado un par de veces cuando hemos hablado de salud pública, es que los términos son más difíciles de lo que parecen. Es decir, los términos tienen unas definiciones técnicas que no siempre son fáciles de entender y mucho menos de conciliar, de ponernos de acuerdo. Mucho menos de ponernos de acuerdo en qué es lo que significan las cosas. De hecho, muchos conceptos son diferentes y se generan discusiones por eso. No, eso no es APS, usted lo que quiere que hagamos es cuidado primario. No, eso no es cuidado primario, eso es la política. No, la atención primaria no es una política, es una estrategia. Y empieza una discusión. De hecho, ha habido veces que para poder desarrollar atención primaria en salud, ha habido que quitarle el nombre. Ha habido que decir, vea, ¿sabe qué? Listo, no le pongamos atención primaria para que no peleemos. Pero lo que vamos a hacer es esto. Entonces, los términos a veces son complicados, porque uno dice atención primaria y a uno le puede sonar y es razonable que le suene al primer contacto, ¿sí? Al servicio de urgencias, el primer contacto que tiene uno con el enfermo. Listo, eso es una atención primaria. A otros a primario le suena a nivel 1, entonces es el nivel 1, entonces el nivel 1 es atención primaria. Otros dicen, no, es que atención primaria es lo primordial, lo esencial, lo más importante. ¿Sí? Y todos tienen algo de razón. Entonces, vamos a entender por qué esto pesa tanto. Vamos a entender por qué esto pesa tanto y a tratar de ubicarnos en el quehacer de la atención primaria. Lo primero es entender, ¿se acuerdan cuando vimos funciones esenciales en salud pública? Las funciones esenciales eran como un resumen, como una conclusión de cómo debía hacerse la salud pública, o sea, digamos del deber ser, como un estándar. Así como cuando ustedes los califican. Ustedes, llegar a tiempo. ¿Qué hace que un estudiante sea buen estudiante? Porque llega a tiempo, porque estudia, porque esto, porque gana los exámenes, porque aprende las tareas. Hay una serie de requisitos. Puede haber unos que cumplan unos y no cumplan otros. Eso puede ocurrir.
Pero, de todas maneras, independientemente de cómo vaya la cosa, hay varios criterios. Entonces, lo mismo ocurre con la atención primaria. Es recoger una cantidad de cosas, de buenas prácticas que se han hecho a través del tiempo y concretar la más costo efectiva. Esa atención primaria vamos a ver que tiene muchos antecedentes históricos, pero lo fundamental es que ustedes entiendan que el concepto de atención primaria es un concepto muy machacado, que mucha gente ha opinado sobre ello y que tiene mucho que ver. Y aquí tengo que decir una cosa, como este es un grupo en el que hay varias carreras, las carreras aquí representadas tienen posiciones diferentes frente a la atención primaria. En Colombia, cuando se ha hecho atención primaria en salud, normalmente las enfermeras, el personal de enfermería, enfermeras y enfermeros se ubican con mucha facilidad en el tema. Fisioterapeutas, más o menos. Pero normalmente los médicos nos va mal. ¿Y por qué nos va mal? Porque normalmente el médico no tiene la orientación comunitaria, la orientación colectiva. Entonces, la mayoría de los ejercicios de APS en el país han llegado a la conclusión de que los médicos que tenemos hoy en día no servimos para eso. ¿Sí? Y esa es una de las razones por las cuales estamos viendo esta clase acá. Porque finalmente cada quien decide en qué va a trabajar. Y puede ser que usted diga, no, yo no quiero hacer eso, yo quiero ser anestesiólogo. Perfecto, no hay problema. Pero es una competencia que tenemos que tener. ¿Sí? Es una competencia que tenemos que tener. En todo el mundo, la atención primaria en salud es liderada normalmente desde el equipo médico. ¿Por qué? Porque en la mayor parte del mundo lo que se hace es que no hay médicos generales. O sea, el médico general es como una especie de practicante y tiene que hacer una especialización interna para poder ejercer. Entonces, en Alemania usted se gradúa y usted es un practicante, pero ya cuando se especialice como médico general, entonces ya puede funcionar como un médico de cabecera. Y el médico de cabecera es el que dirige todo el proceso. Lo mismo ocurre en Argentina, ¿sí? Lo mismo ocurre en varias partes. Estados Unidos es otra historia. Entonces, ¿qué pasa? En la medida en la cual ustedes tengan una posición correcta frente a la atención primaria en salud, ya ustedes decidirán si les gusta, si no les gusta, si la hacen o si trabajan en la medicina especializada. Esa es decisión de cada quien. Lo mismo enfermería, lo mismo fisioterapia, todos toman su decisión, pero es una competencia necesaria. O sea, que uno decida que no quiere hacer algo, perfecto, pero no porque no es capaz de hacerlo. ¿Sí? Es una competencia que tenemos que tener desarrollada. Además, es la puerta de entrada al sistema en este momento. ¿Vale? Entonces vamos a ver un poquitico sobre eso. Para empezar, vamos a ver un videito. ¿Verdad? Tengo que minimizar esto. La cámara ya la pueden cerrar si gustan. La atención primaria de salud atiende las necesidades sanitarias de las personas a lo largo de su vida. Desde dar la bienvenida a un niño a este mundo, hasta ofrecer servicios como las vacunas que nos protegen tanto a nosotros como a nuestras comunidades de las enfermedades infecciosas. Nos apoya en la infancia, la adolescencia y la edad adulta con servicios que nos ayudan a estar sanos. Por ejemplo, orientaciones para una buena nutrición y la práctica habitual de actividad física. Permite vigilar de cerca los factores de riesgo, realizar pruebas diagnósticas y puede confirmar algunos diagnósticos sin salir de la comunidad local. En el puesto de una partera rural, la consulta de un médico de familia, la clínica urbana de un grupo de médicos, un trabajador social en un centro comunitario o una farmacia a la vuelta de la esquina. En la atención primaria de salud se tratan y gestionan diferentes afecciones mediante procedimientos periódicos, prescripción de medicamentos y prevención, especialmente en afecciones crónicas como la hipertensión, la diabetes y el asma, además de la salud mental y las necesidades de acción urgente. En la atención primaria de salud se prestan servicios a todas las personas, se cuida de su salud y se gestionan sus necesidades de forma confidencial, en colaboración con los proveedores habituales de asistencia sanitaria, los miembros de la familia y los cuidadores. La atención primaria de salud atiende la mayoría de nuestras necesidades sanitarias a lo largo de la vida e incluso nos acompaña durante la vejez, añadiendo vida a los años y años a las vidas. La atención primaria de salud que tanto nos apoya necesita nuestro apoyo. ¿Se escuchó bien el video? ¿Se escuchó bien el video? Sí. Hola. Sí, profe.
Sí, Profe, bueno. qué Dime. pena, lo que pasa es que no alcancé a entrar a la foto porque estaba en otro link, entonces no alcancé a llegar a la foto. Vale, no, igual, pues profe. ya las fotos ya las tomé, pero asegúrate de diligenciar el enlace y el Sí, chat, ¿sí? sí, ya. Sí, porque Gracias. pues igual entonces tocaría cada vez que entre, quitar una foto, poner la otra, eso. No, ya procuren sí estar a tiempo en las fotos, ¿vale? Bueno, entonces sigamos. ¿Escucharon bien el video? ¿El audio sonó bien? Sí, profe. Vale, perfecto. Profe, yo no. ¿No? Bueno, allí entre los videos está, creo que llama APS a través de a través de los años o algo así, o a través de las etapas. Es uno de los últimos enlaces que hay. Ahí lo pueden abrir por un ladito y verlo ustedes. Es un video muy cortico de 1 minuto. Los otros videos que hay son pues, más largos, ¿no? Por eso no los vamos a ver en clase. Videos de 46 minutos, de 23, pero sí quiero que se los vean. Sobre todo el de Zico. El de Zico, el de Michael Moore, documental de Michael Moore. Ese, de hecho, mi recomendación sería que se lo vieran completo. ¿Sí? Mejor dicho, voy a hacerlo más claro. Voy a incluir preguntas en el examen del documental Zico. ¿Listo? Pues para que se sientan incentivados. ¿Sí? La versión que está allí, en la plataforma, así se llama, así se escribe la película, Zico. Y es un documental de Michael Moore. ¿Sí? Entonces, es un documental largo, un documental como de 3 horas. Hay una versión un poquito más manejable como de 45 minutos. Pero sí necesito que lo vean lo más completo posible, ¿vale? Ahí les voy a incluir algunas preguntitas. Es un sistema que compara los sistemas de salud entre varios países, ¿sí? Ahí el pedacito que está recortado, incluido, pegado en la plataforma, habla solamente de la comparación con Cuba. Pero sí me interesa que lo vean completo, que vean la historia completa, porque no me interesa solo para atención primaria en salud, sino para otras cosas. También lo vamos a utilizar cuando veamos sistema de salud en unas cuantas clases. ¿Sí? Bueno, entonces. Madre. Mi teléfono está por ahí. ¿Está muerto? Ah, no, pues déjalo cargando. Pues ni modo. Bueno, entonces les decía, vamos a hablar un poquitico sobre atención primaria en salud y vamos a tratar de enlazarlo con las cosas que hemos visto hasta ahorita, con las funciones esenciales, con la prevención, con la promoción, pero sobre todo con los determinantes. O sea, la atención primaria en salud tiene una relación muy estrecha con los determinantes en salud, ¿sí? Porque eso fue lo que descubrió Lalonde. Marc Lalonde, el personaje este de Canadá, él lo manda a hacer una investigación, recuerden que eso lo vimos en la primera clase. Dice, bueno, a ver, averigüe qué cosas determinan los estados de salud. Y entonces va e investiga. Entonces dice, bueno, hay circunstancias que ocurren por la genética, por la biología humana. Otras circunstancias que ocurren por el medio ambiente. Otras que ocurren por los estilos de vida. Otras que ocurren por los sistemas de salud. Y esas 4 cosas interactúan. Y lo que él descubre es que le metíamos mucha plata a los servicios de salud, pero no se estaban resolviendo las otras cosas. Como quien dice, recogemos al accidentado, lo enyesamos, le cosemos las heridas, en fin, pero no ponemos el pare ni el reductor de velocidad para disminuir los accidentes. Entonces, pues, poco hacemos o le tratamos la parasitosis al niño, pero lo mandamos luego a su casa a seguir tomando agua sucia, a volverse a contaminar de parásitos. Entonces, la atención primaria en salud responde a eso y recoge muchos componentes de la sociología, de la intervención social comunitaria, y otros componentes ya de la parte, digamos, médico-asistencial, clínica. Y dice, venga, estos no son 2 mundos distintos, esto hay que manejarlo como una sola cosa, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a ver primero. Bueno. Están viendo en este momento las diapositivas de atención primaria, conceptos básicos del doctor Pedro Molano.
Sí, profe. Sí, profe. Bueno, perfecto. Entonces hoy vamos a ir a un ritmo un poco más rápido de lo que normalmente hoy. Por favor, colabórenme con esta lectura. El artículo 12 de la Ley 1438 del 2011 define que la APS es la estrategia de coordinación intersectorial que permite la atención integral e integrada desde la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de complejidad a fin de organizar un mayor nivel de bienestar en los usuarios. Garantizar. Sin perjuicio de las competencias legales de cada uno de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud. La Ley 1438 establece que la APS estará constituida por 3 componentes integrados e interdependientes: los servicios de salud, la acción intersectorial, transsectorial por la salud y la participación social comunitaria y ciudadana. Bueno, entonces vamos a resaltar un par de cosas rápidamente. Primero, la Ley 1438 es una de las reformas de la Ley 100 y nos dice que es una estrategia de coordinación intersectorial. ¿Sí? Entonces, en Colombia, legalmente hablando, la atención primaria en salud está definido como una estrategia de coordinación intersectorial. Entonces, así como un mensaje grande, ¿qué es la APS en Colombia? Estrategia de coordinación intersectorial. Puede entenderse como una política, puede entenderse como una filosofía, pero es una estrategia de coordinación intersectorial que permite, y aquí habla unas palabras que mencionaron algunos de ustedes ahorita, una atención integral e integrada. Desde, y entonces empieza a plantear varios frentes: la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación. Y mire lo que dice: en todos los niveles de complejidad. Entonces, aquí empezamos a matar mitos. Entonces, primero, la atención primaria en salud no es nivel 1. ¿Sí? No es lo que se hace en nivel 1. No, es que es el nivel primario. Bueno, usted puede decirle nivel primario, pero no vaya a pensar que porque algo es nivel primario, es una atención primaria en salud. Entonces, lo que se hace en las clínicas especializadas no tiene nada que ver con la atención primaria en salud. No, porque esta estrategia cobija todos los niveles de complejidad. ¿Sí? Todos los niveles de complejidad. Claro, cada uno haciendo lo que le toca. Entonces, de acuerdo a las competencias legales. Pero entonces, la atención primaria en salud, en resumidas cuentas, es una estrategia de coordinación intersectorial, ¿sí? Que toma cosas desde varios frentes. Desde, vuelvo y digo, la salud pública, la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el diagnóstico, el tratamiento. Entonces, un poquito lo que nos decía la compañera hace un rato, de que es todo lo que hacemos, que es como el resumen de todo lo que hacemos, todo mezclado. Sí, en parte es cierto, ¿sí? Y nos dice que se compone de 3 grandes componentes: los servicios de salud, ¿sí? Los servicios de salud, la acción intersectorial y la participación social. Es decir, nosotros los trabajadores de la salud, los de otros sectores como educación, gobierno, minas, sector, rama judicial, policía, ¿sí? Y la participación ciudadana. Entonces, es una estrategia de coordinación intersectorial que permite que cojamos cosas de cada área, de cada una de las herramientas de trabajo con las que cuenta la salud pública, para lograr la intervención, ¿sí? Entonces, hay que borrar esto. La atención primaria en salud ha evolucionado desde finales de los 80, pues en realidad desde antes de los 70 ya había pinitos. En el 78 es la declaración de Alma Ata. Pero hay unas etapas en las cuales
ya previamente Colombia había venido avanzando. Entonces, ha habido, digamos, como dos escenarios. Uno, el Sistema Nacional de Salud en 1975, ¿sí? El Sistema Nacional de Salud en 1975. A ver, aquí. El SNS, Sistema Nacional de Salud 1975, que buscó integrar funcionalmente los distintos subsistemas, o sea, los distintos actores de salud, la asistencia pública, el seguro social y la medicina privada. Luego de eso, la Ley 10 del 90 hizo un cambio, descentralizó las regiones. ¿Qué significa eso? Que antes de la Ley 10, los municipios no se mandaban solos, ni los departamentos se mandaban solos, todo se ordenaba desde Bogotá. Con la descentralización, pues más o menos el alcalde, o más o menos no, exactamente el alcalde se volvió la máxima autoridad de salud del municipio. Eso lo hizo la ley. Y el segundo hito es la ley 100 del 93, con sus dos reformas que fueron la ley 1122 y la ley 1438. Pilas que esto también se los voy a preguntar en el examen. La ley 100 solo ha tenido dos reformas, la ley 1122 del 2007 y la ley 1438 de 2011. Y la 1438 es la que acabamos de leer hace un rato, donde se define la APS. Luego de eso aparecen otras normas que como tal no son reforma de la ley 100, pero la modifican estructuralmente, como la ley 1751 de 2015, que es la ley estatutaria. Y las resoluciones 1538 y 2302, de las cuales hablaremos largo y tendido en otra clase. Entonces, en la época del Sistema Nacional de Salud, ya sabemos de qué estamos hablando de 1975 más o menos, hubo 4 concepciones distintas de atención primaria en salud. ¿Sí? Quitamos esto aquí. Esta que le vamos a llamar la APS primitiva. La APS primitiva, por favor, colabórenme con la lectura de esta diapositiva. APS primitiva. Se implementó a partir de 1980 desde el subsistema de asistencia pública. Se sustentó en un enfoque de APS primitiva, de prestación de servicios mínimos, de baja complejidad y en promotoras rurales y personal auxiliar de salud. Y tuvo como objetivo ampliar la cobertura del sistema de salud a grupos prioritarios de la población. Profe, tienes el audio apagado. Tienes el audio apagado. Está silenciado, profe, ya. ¿Ahí ya me escuchan? Sí. Hola, ¿me escuchan? Ya. Sí, ya. Bueno, entonces les decía, aquí es cuando nacen los famosos promotores de salud, los técnicos de saneamiento básico, los educadores en salud, los agentes comunitarios en salud, todos esos actores nacen aquí. Desde el concepto de mejorar la cobertura del sistema de salud a grupos prioritarios. Entonces, había zonas en las cuales no había médico y nunca iba a llegar un médico. Entonces, a esa zona, ¿cómo intervenirla? Entonces, se capacitaba personal de comunidad y esas personas lograban llevar unos servicios que normalmente no habrían llegado. Ahí nace, por ejemplo, IEPI. IEPI, que es algo muy importante que ustedes van a conocer. Ahí nace mucho de la salud comunitaria. Entonces, por ejemplo, ahí nace la red de microscopía del Pacífico. En todo el litoral pacífico, en toda la zona de Buenaventura, Chocó, López de Micay, bueno, Tumaco, toda esa zona, hay mucha malaria. Allá se definieron unos personajes que son microscopistas rurales, que en su momento eran personas que tenían quinto de primaria, y se les enseñó a tomar una gota gruesa, montarla en el microscopio, leerla, ¿sí? Definir qué tipo de malaria tenía el paciente y formular el tratamiento. ¿Por qué? Pues porque por allá no había médicos. O sea, por allá no había cómo llevar una infraestructura tradicional de salud, con un médico, un hospital. Entonces, allá hay un hospital, por ejemplo, en Puerto Merizalde, pero no hay cómo hacer otra cosa. Entonces, apareció eso. Así como aparecieron los técnicos de saneamiento, los promotores de salud, ¿sí? Ese personal no médico que hablábamos en cuarto semestre. Ah, bueno, con los de medicina, qué pena con los de enfermería, no sé bien en enfermería, me imagino que les han hablado del tema, pero con los de medicina en cuarto semestre yo les decía, en salud comunitaria 1, yo les decía que es ubicarse como si fueran promotores de salud. O sea, transferencia de un conocimiento
a personal no médico, a personal no profesional en salud, que puede ayudar a prestar un servicio. Eso era la atención primaria en salud primitiva, ¿sí? Esa atención primitiva hacía referencia a eso. Y ustedes vieron el videito que vimos ahorita, hablaba de que la APS puede hacer muchas cositas, como prestar ciertos servicios, como apoyar en circunstancias de vejez, bueno, en fin. Esos servicios mínimos de baja complejidad ayudaban a ampliar la cobertura de grupos que no estaban cubiertos. Por supuesto, las cosas van cambiando y de pronto entonces hay zonas en las cuales ya hay mejor cobertura de salud, hay más IPS y cosas de estas. Mucha gente que conoció la APS primitiva, incluso las manifestaciones recientes de APS primitiva que se han dado incluso en el siglo XXI, y se quedaron con eso. Entonces mucha gente identifica APS solamente con eso. Y de ahí sale en parte la resistencia de mucho personal médico a trabajar en APS, porque lo entienden como una medicina de pobres para pobres. Como, venga, eso usted debería verlo el médico, deberíamos darle un buen servicio, pero como no le vamos a dar buen servicio, entonces le vamos a dar APS. No es así, no es así realmente, pero es comprensible que así se entienda, porque hubo un momento en el cual, donde no podía brindarse otro servicio de salud, pues se brindaba APS. Entonces, APS es muy adaptable y es posible darlo en otros contextos. Pero eso era lo primitivo, ese era el primer enfoque. Vamos para el segundo. Porfa, colabórenme con esta lectura. APS primitiva y atención de primer nivel. Fue promovido en el país por el Banco Mundial y la UNICEF a comienzos de los años 80, MS 1983, y reforzada luego por el gobierno colombiano a través del Plan Nacional para la Supervivencia de la Infancia a mediados de los años 80. MS 1985 en el marco de las políticas económicas de ajuste estructural. MS significa Ministerio de Salud. Bueno, entonces, aquí lo que estamos diciendo es que a comienzos de los 80, o sea, ya había pasado un tiempo de la primitiva seguía existiendo todavía, pero entonces empieza a hablarse de la APS selectiva. Selectiva significa que se seleccionaban ciertos servicios y que se fortalecía desde la atención de primer nivel. ¿Por qué? Porque en el primer nivel no había mucha cosa, no había mucho servicio. Entonces ahí nacen varias estructuras administrativas de las cuales hablaremos después. Y vamos a hablar un poquitico sobre Cuba. Pero aquí en esencia nace esto, los silos, ¿sí? Los sistemas locales de salud. Entonces, por favor, colabóreme con esa lectura. Sistemas locales de salud, silos. A partir de 1988, la introducción de este esquema estuvo ligada al contexto de promoción de la reforma de los sistemas de salud. En los países en desarrollo bajo, la influencia de la agenda de reforma del financiamiento y descentralización de los sistemas de salud promovida por el Banco Mundial y la OMS, de las políticas de modernización y descentralización del Estado y de apertura democrática en Colombia. Fortalecer y desarrollar los sistemas de asistencia sanitaria, particularmente a nivel local, regional y nacional, mediante la reorganización de la infraestructura de salud como condición fundamental para lograr la cobertura de salud a toda la población. Perfecto. Entonces, el silos, en este modelo, nacen los puestos de salud. ¿Sí? Hombre, ¿cómo vamos a prestarse el servicio si no tenemos un puesto de salud, si no tenemos dónde hacerse la gente? O sea, la gente puede ir a los municipios, a las casas y todo el cuento, pero pues ¿dónde? Tiene que haber una infraestructura. Entonces nacen puestos de salud, centros de salud. Nacieron, aquí en Cali, por ejemplo, nacieron una cosa que llaman los NAP, los núcleos de atención primaria. Los NAP, los fondos de medicamentos, ¿sí? Los silos. Todo eso, el Seguro Social se organizaba por UPZ, unidades programáticas zonales. Toda esa cosa estructural. Y esto tiene un antecedente interesante en la Revolución Cubana. Cuando se da la Revolución Cubana, los médicos se van.
Los médicos se van de Cuba. Que los médicos, pues, digamos, el modelo tradicional, recuerden que Cuba era básicamente una extensión de Estados Unidos. Entonces, todo era Estados Unidos. Todo era basado en Estados Unidos. Y, pues, los médicos que tenían el modelo de Estados Unidos, ellos se van porque, pues, dicen que no, que en ese modelo comunista no van a trabajar. Entonces, Cuba arranca su revolución con un problema de salud para resolver y no tenía médicos para trabajar con ellos. Entonces hace una cosa que se llama la dispensarización, de la cual hablaremos más adelante. Y es que divide el país de manera tal que dentro de un municipio hay unas zonas y en cada zona hay alguien que sabe hacer algo. Está el médico rural, está la farmacia, entonces la gente en esa zona se le resuelve su problema. O sea, yo no tengo que ir a buscar irme para otra parte, sino que dentro de mi barrio va a haber una farmacia donde yo puedo ir y conseguir el medicamento que necesito. Y donde van a tener unos conocimientos básicos. Entonces, un poco eso eran los sistemas. Ahí nace algo que es la estructura de red, que es cuando hablamos de que el hospital es de nivel 1. Hospital de nivel 1, hospital de nivel 2, hospital de nivel 3. Hospital de nivel 1 tenía que ser el hospital de todos los municipios. Todos los 1000 municipios del país tenían que tener un hospital de nivel 1 con unos servicios básicos manejados por médico general. Tenía que tener médico general, rayos X y laboratorio. Los servicios de nivel 2 ya tenían que tener las 4 especialidades básicas: medicina interna, obstetricia, ginecología y pediatría, 7x24 y las otras especialidades a raticos. Y ese era un hospital para varios municipios. Entonces, por ejemplo, el hospital de Cartago le servía a Anserma Nuevo, al Águila, a Argelia, ¿sí? En Cali, los hospitales nivel 2, que eran el San Juan de Dios y el Mario Correa Rengifo, pues servían como a una zona de la ciudad. Y un hospital de nivel 3, que era el hospital departamental, que todos los departamentos tenían uno. Entonces, el Hospital Universitario del Valle. Ese hospital servía a todo el municipio. A todo el departamento. Y así, había un hospital, en cada capital había hospitales universitarios que eran como el modelo. ¿Qué pasa? Ese modelo funcionaba de alguna manera, o sea, había cierta estructura, pero eso fue reemplazado. Entonces, eso hacía parte del enfoque de atención primaria en salud. ¿Sí? Luego de eso, ya más hacia los 90, entra algo que hablamos en la clase pasada, que fue el tema de la crisis. Bueno, lo hemos hablado en varias clases, de la crisis de la salud pública y de la necesidad de intervenir los determinantes y de trabajar el tema de promoción social. Por favor, léame esta diapositiva. Hola. Vinculación de los hilos con la promoción de la salud. Entre 1988 y comienzos de los años 1990, periodo en el cual la descentralización a nivel municipal del SNC tomó forma en Colombia bajo la Ley 10 de 1990, la APS podría haber alcanzado en este periodo su máximo desarrollo desde la perspectiva propiciada por Alma Ata, pero sin superar la práctica médica convencional. Entonces, ¿qué pasa? 1990, recuerden que el Sistema Nacional, el SNS que le diste ahorita, es Sistema Nacional de Salud. El Sistema Nacional de Salud nace en 1975. Y pues como todos los sistemas van madurando. Para el 90 se hace la descentralización administrativa. Pero resulta que en el 91, ¿qué pasó en el 91 en Colombia? 1991. ¿Se da la nueva constitución? Se da la nueva constitución. Entonces en el 91 aparece la nueva constitución y ordena que debe existir el derecho a la seguridad social y ordena que se cree el Sistema General de Seguridad Social. La constitución plantea una serie de requisitos, pero cuando eso es llevado al Congreso, pues allá se da un pulso de poderes y se plantea efectivamente el Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Ley 100, pero también se plantea, recoge cosas de lado y lado. Recoge cosas del neoliberalismo y recoge cosas también de la concepción de atención primaria en salud. Entonces, cuando eso ocurre, digamos que cambia todo, porque en el 90
recién se le dio a los alcaldes como la facultad de resolver cosas y teóricamente ellos manejarían el presupuesto de salud cada alcaldía y obviamente pues uno lo haría mejor que otros. Pero muy rápidamente en el 94 empieza la ley 100 y empieza a retirarle recursos en pos de que esos recursos queden a nivel empresarial para mejorar la cobertura. Entonces digamos que, ¿cómo le digo? Es como cuando ustedes rotan, cuando ustedes están rotando en internado, se van a dar cuenta que uno llega a una rotación y uno empieza como a medio entender las cosas y cuando ya las logró entender, se le acaba la rotación y le toca pasar a otra. ¿Sí? Más o menos. Algo así pasó aquí. Colombia estaba desarrollando lo de APS desde el 75, 70 y ahí iba más o menos. Y en algunas cosas hubo mejorías muy importantes. Y en el 90 se dio una cosa que se estaba esperando desde hace mucho rato, que fue la descentralización administrativa, pero justo por esos días, entonces, en un tiempo corto, aparece la ley 100, que cambia otra vez todas las reglas de juego y le quita protagonismo a los territorios para darle protagonismo a las EPS. Pues de hecho crea las EPS y a partir de ahí hemos estado en ese proceso. ¿Listo? Entonces, estos enfoques 3 y 4, los recuerdo. Vinculación de la promoción y desarrollo de los silos. ¿Sí? Buscaban una mejor articulación de las personas y el ambiente, una acción intersectorial y una participación social, organizar una base territorial, estructurar la red local de servicios, hablar de distritos en salud, posibilitar la conexión entre planes locales y los de desarrollo económico y social de los municipios, lograr un mejor ejercicio de planeación, ¿sí? Promover la formación del recurso humano. ¿Qué pasaba? En su momento estos enfoques, digamos que estaban como bien orientados, pero cuando ya nace la ley 1438 en 2011, recordemos que esta es la segunda reforma de la ley 100. La primera fue en 2007 y la ley 100 es del 94, o sea que estamos hablando de un ratico, largo. Esta ley nace 17 años después de que está las EPS funcionando. ¿Qué pasa? La EPS, la aparición de las EPS dificulta el foco poblacional y me lo van a entender con un ejemplo muy sencillo. Si yo me ubico acá, en la atención primaria en salud, ¿sí? En esta, en la primitiva, pues yo mandaba un promotor de salud a un barrio, ¿cierto? Y en ese promotor de salud, en ese barrio o en esa vereda, hacía una serie de actividades mínimas, ¿sí? Lo mismo en la APS selectiva, prestaba ciertos servicios. Había ciertas cosas que se hacían allá en atención primaria. Ah, es que necesita una inyección, allá se la ponen. No tiene que irse para el hospital, se la ponen allá cerquita de su casa. Ah, bueno, listo. Pero resulta que cuando ya se nos mete la descentralización no administrativa, sino económica, ¿qué pasa? ¿Por qué no podemos mandar un promotor a un barrio? Porque ese promotor va, toca una puerta y encuentra a una persona de Comeva. Entonces dice, ah, bueno, yo lo voy a atender y luego le cobro a Comeva. Pero Comeva le dice, no, usted tiene que esperar a que yo se lo autorice. Bueno, supongamos que eso se resuelve. Pero resulta que en esa misma casa hay 3 EPS distintas. Entonces ya la asignación territorial se vuelve muy difícil. Porque la prestación de servicios de salud está en manos de un asegurador y el asegurador solamente ve por los suyos. Entonces ocurre un fenómeno de la desaparición del concepto de comunidad. Es decir, usted puede vivir en la misma casa con alguien, pero no van a recibir el mismo tipo de servicio porque es que usted es de una EPS y el otro es de otra EPS. ¿Es claro eso hasta ahí? Hola. Hola. Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? La ley 1438 nace en ese proceso. Entonces, mire que por eso empieza a hablar de lo integrado y lo interdependiente. Dice, ah, ok, los servicios de salud tienen que estar integrados con la acción inter y transsectorial por la salud y con la participación social y comunitaria. Porque esta ley ya nace para darle cuerpo a una atención primaria en salud, pero en el escenario de las EPS, en el escenario de las aseguradoras. Es decir, una cosa era hacer APS en Cuba, recién empezar la revolución, ¿sí? Y otra cosa es hacer APS acá. Entonces, por ejemplo, si usted habla con un médico cubano, eso es como hablar con un extraterrestre, y lo digo en el mejor de los sentidos.
Es decir, cosas que para nosotros son imposibles, para ellos son súper fáciles. Y cosas que para nosotros son muy fáciles, para ellos son imposibles. Es como un mundo distinto. Por ejemplo, en Cuba el Estado determina dónde vive el médico. Usted puede mandarlo a vivir a un barrio de invasión. Pues allá no hay barrios de invasión, pero supongamos, a un barrio muy pobre. Se lo puede mandar al barrio y ya, a usted le toca ir a vivir donde lo mandaron. ¿Sí? Eso, pensarlo acá es impensable. De hecho, los cabildos indígenas hacen incentivos, pagan dinero de más, en fin, hacen un poco de cosas para lograr convencer al personal de salud, no solo médicos, de que se vayan a los territorios a prestar servicios, porque la gente no le gusta irse, porque prefiere quedarse en la ciudad. Pero allá no, allá esa no es ellos no tienen esa preocupación. Entonces, cuando nace la ley 1438 en 2011, ya nace con nuestro contexto actual, ¿sí? No con el contexto del 1975. Es más, ni siquiera con el contexto del 2000. Ahorita en el 2020, el contexto es otro. Entonces, tenemos que adaptarnos y la ley 1438 hace el intento de adaptarse. Entonces dice, hay tres componentes. Servicios de salud, acción intersectorial y participación. Porfa, colabórame con el primer componente. Hace énfasis en una estrategia organizacional que busca propiciar la expansión efectiva de la cobertura de la atención en salud y contribuir a crear un modelo de atención resolutivo, integrado e integral con base en la constitución de equipos básicos de salud por territorios y con población asignada, el fortalecimiento del nivel de baja complejidad y la organización de redes integradas de atención en salud, RIAS. Entonces, este componente dice cómo debe ser el servicio de salud. El servicio de salud dice, pilas, necesito que sea resolutivo, porque una de las críticas a los modelos previos es que no sean resolutivos. O sea, usted va al puesto de salud y no le resuelven nada, y como no le resuelven nada, usted deja ir. ¿Para qué va al puesto de salud si ya no le van a resolver? Ah, es que no, yo lo que necesito es un examen de laboratorio. Ah, pero el puesto de salud no, ahí no toma muestras. Ah, o sea, ¿a qué voy? No, es que yo necesito un medicamento, no, pero el puesto de salud no hay farmacia. Ah, entonces, venga, debemos ser resolutivos, integrados, integrales. Y dice, venga, vamos a constituir equipos básicos de salud por territorio. O sea, un equipo que se apersone de un territorio, de la población que vive en ese territorio. O sea, un poquito lo que les decía que hizo Cuba. Lo que pase en este territorio, lo que pase en este barrio, en esta vereda, en esta unidad residencial, en esta parcelación de salud, nosotros nos responsabilizamos. ¿Sí? Y ellos tienen que garantizar que las RIAs, las redes integrales de atención, funcionen. Es decir, no significa que usted no va a dejar de ser de su EPS, sino que de alguna manera habrá como un equipo más cercano que se encargue de esa población y le responda a las distintas EPS. Ese es el primer componente. Por favor, colabóreme con el segundo. Segundo componente. Apunta a crear los mecanismos necesarios para actuar sobre los determinantes sociales de salud a través del desarrollo de políticas públicas, planes y programas de acción intersectoriales, transsectoriales, mediante la coordinación y colaboración entre todos los niveles del gobierno, instituciones del Estado y la sociedad. Bueno, entonces aquí estamos hablando de un segundo. Mire que ese segundo componente ya no está en los servicios de salud. Ya no estamos hablando de cómo se van a poner las inyecciones, ya no estamos hablando de cómo se van a dar los medicamentos, cómo van a tomar los exámenes de laboratorio. Aquí estamos hablando de intervenir los determinantes, o sea, esas causas, raíces que vimos cuando vimos determinantes. Eso que está abajo, no la punta del iceberg, sino lo que está abajo, que está ya más profundo. Entonces, es necesario que la atención primaria de salud tenga en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, el equipo de atención primaria, el primer componente, detecta que en una zona hay mucha sífilis. Entonces, empieza a intervenir. Entonces, empieza a mandar el tratamiento, el antibiótico, a tomar los exámenes, las confirmaciones, tal cosa. Listo. Pero aparte de eso, tiene que decir, bueno, ¿y qué está determinando que haya tanta sífilis? ¿Qué está ocurriendo?
habrá mucha promiscuidad, habrá falta de acceso a medios de protección. ¿Qué pasa? Y habrá que tratar de intervenir esos elementos que están generando ese tema. Ah, no, lo que pasa es que hay un proceso de migración, o lo que pasa es que el municipio se ha vuelto un municipio muy turístico y tiene estas y estas condiciones, o lo que pasa es que hay un proceso de desplazamiento. Entonces, tratar de identificar esos determinantes e intervenirlos. Entonces, bueno, vamos a intervenirlo con estilo de vida, vamos a intervenirlo de educación, en otros sectores, los distintos niveles del gobierno, instituciones y sociedad. O sea, ¿quiénes son los que pueden intervenir para que esto se resuelva? O por lo menos para que las causas que lo generan se disminuyan. Y el tercer componente, por favor, me lo leen. Tercer componente. Busca crear condiciones para que los procesos sociales, comunitarios y de los ciudadanos se expresen en las decisiones, la gestión, el control y el seguimiento de tales políticas, planes y programas, y en las del sistema de atención en salud y sus instituciones. Entonces aquí estamos hablando de lograr que la gente participe, pero la participación social, que si ustedes recuerdan es la cuarta función esencial, implica que la gente se inmiscuya en controlar su sistema de salud, ¿sí? En controlar su sistema de salud, en verificar el seguimiento, los planes, los programas, ¿sí? Que las instituciones sí respondan a la necesidad y que para la comunidad eso sea algo de interés, sea algo que, venga, vamos a tomar medidas al respecto. En este sentido, hemos sido bastante débiles, ¿sí? Entonces, la ley 1438 dice que la atención primaria en salud tiene que estar basado en persona, familia y comunidad y tener en cuenta las particularidades culturales, raciales y de género. Que haga uso de tecnologías y prácticas científicamente fundamentadas y socialmente aceptadas que contribuyan a la equidad, solidaridad y costo. Esta definición de la APS ya es muy parecida a la definición de Alma Ata de 1978, pero con algunos cambios. La ley 1438 busca fortalecer el papel de los distintos niveles del gobierno y las acciones de salud pública y promoción de la salud, ¿sí? Las autoridades de la salud las autoridades locales de salud tienen que guiar, ejercer autoridad, implementar modelos de APS con base en acciones colectivas. Pongo un ejemplo, la vacunación. La vacunación, usted puede ir y hacerse vacunar en cualquier lado, cualquier sitio donde vacunen, obviamente. No se va a ir a una tienda de empanadas a que le vacunen. Pero si usted es de Comeva y se va para Emsanar, en Emsanar lo tienen que vacunar. ¿Sí? Su niño lo tienen que vacunar porque existe una política que se llama vacunación sin barreras. Entonces, llega una persona a buscar vacuna. Sí, pero es que le dijeron, no, le toca irse a su EPS. Ahí nos devolvemos. Nos devolvemos a este. Si usted llevó a su niño a que lo vacunaran, pues obviamente lo más sencillo es ir a donde le toca, ¿no? Pero si usted por alguna razón dice, mire, si yo realmente, no sé, no alcanzo y necesito que me vacune el niño porque hoy es la fecha y eso, y usted va a otro sitio donde tengan la vacuna, si ahí no lo vacunan, usted tendría que tomar medidas al respecto, quejarse, en fin, mire, ¿qué pasó? Porque esa es una oportunidad perdida. Ese es un paciente que tenía toda la intención de hacerse vacunar, que la posibilidad estaba de que fuera a ese sitio y usted la dejó perder. Que porque es que no es de su EPS. Entonces, la autoridad local de salud define e implementa un modelo de APS con base en acciones colectivas y las EPS de los regímenes contributivos y subsidiados definen e implementan modelos de APS con base en acciones individuales como estrategia de competencia entre ellas. ¿Eso qué significa? Que las EPS compiten entre ellas, o sea, las EPS quisieran tener el mejor modelo, la mejor atención individual, para que usted decida irse con una o con otra. Diga, no, yo me voy con la que es mejor. ¿Sí? ¿Qué pasa? El usuario normalmente no evalúa muy correctamente ese tema. ¿Sí? Y en el caso de las EPS indígenas y autoridades indígenas, y no solo las indígenas, sino también, por ejemplo, los consejos comunitarios afro, por ejemplo, la población rom, o sea, las minorías, digamos. Ese conjunto de minorías también tienen que definir un modelo intercultural de atención con base en atención primaria en salud, porque ellos tienen unos componentes culturales que diferencian la cosa. Se habla de la conformación de redes. La organización de las redes depende de las entidades territoriales, que son municipios, distritos y departamentos,
y pueden incluir prestadores de todo tipo. Esas serán reglamentadas por el Ministerio de Salud. Yo me voy a saltar un poquitico de esto y vamos a pasar directamente a los equipos básicos. Entonces la ley 1438 establece que va a haber equipos básicos de trabajo que lo que hacen es ejecutar acciones colectivas de promoción y prevención contenidas en los planes de salud pública y discrecionalmente de promoción y prevención de los planes obligatorios de salud. Planes de salud pública es lo que hace el territorio, el municipio, la alcaldía. Sí. Denme un segundo, muchachos. Dale 2 gramos cada 20 minutos hasta que presente dolor abdominal. Si presenta dolor abdominal, no le das más. Entonces, les decía, cuando un servicio se paga desde el POS, es desde la EPS. Entonces, si una EPS va a hacer una mamografía, eso es preguntas a veces salen del examen, ¿no? Porque en el banco de preguntas hay varias preguntas de las que hacen el ECAES que son de ese tipo. Entonces, una mamografía que se hace por la EPS, esa sale desde el POS. Pero una mamografía que se hace en un programa de la alcaldía, esa sale por el PIC, por el Plan de Intervenciones Colectivas. ¿Sí? Pues miren que tenemos, este tema tiene recursos en varios frentes. Yo tengo recursos que llegan a los municipios, departamentos y distritos que llaman el PIC, el Plan de Intervenciones Colectivas. Ese es colectivo, como lo dice su nombre. Pero hay otros que son individuales, que ese ya es a fulanito, a sutanito, y esas las ejecuta la EPS a través del POS, Plan Obligatorio de Salud. ¿Listo? Entonces, los equipos implican reorganizar funcionalmente la gente, adaptarse a las necesidades y requerimientos de la población. Por ejemplo, si yo voy a tener una comunidad indígena, pues tengo que tener a alguien que hable el idioma, porque si no, pues, no termina siendo efectivo. O sea, pongo una gente ahí que no va a lograr ningún objetivo. El personal normalmente podrá componer por promotores, auxiliares, médicos y enfermeros generales. ¿Sí? Y hay otro tipo de equipos que ya no son los equipos básicos, sino los equipos de apoyo. Y esos equipos incluyen otras profesiones como odontología, nutrición, psicología. Las EPS normalmente deberían tener equipos constituidos por médicos, enfermeras y pediatras. Eso es lo que dice la ley. ¿Qué hacen esos equipos? Realizar diagnóstico familiar, identificar el riesgo, informar sobre el portafolio. Entonces miren que se parece mucho a lo que se hace con una ficha de caracterización. Yo identifico el riesgo. La balanza está en el gabinete de la mitad encima de una caja de cartón. Entonces, miren que es como lo que se hace con una ficha de caracterización familiar. Es cuando uno va a identificar el riesgo. Bueno, ¿cuál es el riesgo? Individual, familiar y comunitario. Y de acuerdo a eso, se le dice, oiga, sería bueno que usted vaya para la EP, sería bueno que usted se inscribiera, yo lo canalizo. Oiga, inscríbase al programa. Mire, usted tiene riesgo, vaya a hacer la mamografía. ¿Sí? Yo informo sobre el portafolio. Aparte de eso, digo, venga, no, es que yo no voy porque no tengo EPS. Venga, pues afíliese, venga, yo le explico cómo se afilia y tal cosa. Esas son algunas de las funciones. Pero aparte de eso, inducir la demanda de servicios. O sea, decirle, venga, vaya, consulte. En determinado momento, facilitar la prestación de algunos servicios. No, pues listo, venga, yo le consigo la cita. No, venga, de pronto, venga, yo le tomo la presión. Dependiendo en dónde estemos, ¿sí? Suministrar la información que se puede hacer y de dónde sale esa plata, de dónde se pagan esos equipos. Se pagan de los recursos de salud pública, del sistema de participaciones, de la unidad per cápita, que hablaremos después de qué es UPC, del régimen subsidiario y contributivo, o sea, esa es la plata de la EPS. La UPC es la plata de la EPS. De la subcuenta de promoción y los recursos de prevención del SOAT y de la ARN. Entonces, problemas que hacen que esto no funcione. Las EPS normalmente no trabajan con equipos básicos. Cada asegurador define cómo quiere hacer las cosas y ahí eso muchas veces no fluye. El modelo de sistema de aseguramiento se centra en la enfermedad. Entonces, el tema de la intervención en salud pues, se dificulta muchísimo. Y el tema que estamos tratando de resolver hoy, la formación de recurso humano, no se ha dado coherente con la atención primaria. Es decir, ya para nosotros es normal pensar que todo paciente lo tiene que ver un especialista en algún momento. Ah, no, venga, pues le duele
¿Le duele para orinar? Vamos donde el urólogo. Mandémoslo donde el urólogo. ¿Tiene tos? Mandémoslo donde el internista. Entonces, realmente se dificulta mucho desarrollar esa APS. ¿Sí? Entonces, claro, muchos de ustedes que van a ser excelentes médicos, van a ser buenos estudiantes y mejores médicos, va a llegar un momento en que ustedes van a decir, no, yo soy un gran médico general, me encanta el médico general, pero si yo quiero progresar, tengo que especializarme. Entonces, el que podría ser un gran médico general, pues deja de ser médico general porque se convertirá en especialista. ¿Sí? Entonces, y hay una orientación a eso, y hay un tema cultural sobre eso. No hay en la práctica una política nacional sobre ese tema, y los esfuerzos obedecen a iniciativas puntuales. Un alcalde que quiso hacer APS, un gobernador que quiso hacer APS, un gerente que quiso hacer APS, pero en realidad no es fácil zafarse de la tendencia al predominio del enfoque biomédico. O sea, uno se formó para hacer atenciones muy puntuales y este enfoque más integrado, integrador, no es fácil, no es fácil. No es fácil. Entonces, muchas de las cosas de atención primaria en salud se quedan en el aire porque no se logran desarrollar. Bueno, esto ya se resolvió. En Colombia ya hay un registro unificado del recurso humano en salud, que es el RETUS. ¿Sí? El tema de formación de médicos y enfermeros, pues, no ha crecido tanto como se espera. Ha crecido un poco, pero no todo lo que se espera. ¿Sí? El tema de la contratación de recurso humano es muy complejo. En salud, la contratación de recurso humano no ayuda. La verdad que no ayuda. El proceso de participación social también hay dificultades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, algunas veces hay agentes de APS que son pagados. Y resulta que esos promotores de salud, pues eso se vuelve un puesto de trabajo, obviamente. Pero hay como mucha discusión. Entonces, si usted, por ejemplo, no comulga con el alcalde, por decir algo, usted puede ser la persona ideal para el trabajo, pero no lo contratan porque usted no es de esa corriente. Entonces se ve toda una interfase complicada que dificulta concretar cosas. Porfa, colabóreme con esta última lectura. ¿Encontraste la pesa? Hola, ¿me ayudan con esta lectura, por favor? Voy por ahí. Reflexión final. Estos avances, que son más del carácter nacional, se dan a pesar del enfoque individualista, biomédico y centrado en la atención de la enfermedad del modelo de atención en salud, que ha imposibilitado crear una cultura del gobierno, de las instituciones, de la fuerza de trabajo en salud y de los ciudadanos que reconozca que la salud y las desigualdades en salud son socialmente determinadas y que, como consecuencia, deben ser confrontadas desde la investigación de las desigualdades y sus causas, el análisis de la situación de salud, las acciones y los enfoques de las intervenciones a nivel territorial, poblacional y comunitario. Entonces, aquí hay una tarea pendiente que es muy grande, que la vamos a ver ahorita más en detalle. Y es que para que esto peleche, se necesita la intervención de la comunidad. ¿Sí? Necesita la intervención de la comunidad. No es suficiente con que los científicos hablen del tema, con que la gente que vota corriente en salud pública se siente a hablar del tema. Se requiere que los ciudadanos le demos importancia al tema. Me explico. Si a usted la EPS lo tumba y la cosa se vuelve tan compleja que uno termina dejando que lo tumben, ¿sí? Si el sistema de salud no provee lo que debe proveer y nosotros, pues, básicamente, pues, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente para resolver el problema de que las EPS no le funcionan? Si tiene cómo, toma una prepagada. Y muchas veces la empresa que tiene la prepagada es la misma empresa que tiene la EPS. Entonces se vuelve un incentivo para que la EPS no funcione, porque si no funciona, yo vendo más prepagada. ¿Sí me hago entender? O sea, lo normal es que uno dice, venga,
Es que eso de las EPS no sirve para nada. Ah, bueno, entonces contratemos una prepagada. Vale, pues, o sea, no es realmente una solución. Al contrario, es un incentivo para que la cosa no funcione. ¿Sí? Entonces, ese modelo de aseguramiento no ocurre solamente aquí en Colombia. De hecho, por eso quiero que se vea en SICO. En SICO van a ver el tema del seguro en Estados Unidos, del aseguramiento en Estados Unidos, que es, lo van a ver. Entonces, a raíz de eso, se viene y se hace la pregunta. Bueno, en 1978 se declaró Alma Ata y la mayor parte del mundo en esa época optó por una opción empresarial. No un servicio nacional de salud, sino la opción empresarial, crear empresas. En Colombia llaman EPS, en Estados Unidos llaman HMO, en otras partes llaman ISAPRES, bueno, hay distintos nombres, pero en general es eso, empresas, partiendo de la base de que el Estado es ineficiente, es lento y no sé qué, entonces que las empresas supuestamente por competencia lo van a hacer mejor. Eso en realidad no es tan cierto, ni es tampoco tan falso. Ahí hay como una zona gris. Hay partes en el mundo en el que el servicio socializado de salud funciona súper bien y hay partes del mundo en el que el sistema de competencia funciona muy bien. ¿Sí? Aquí el tema es que no es tanto qué modelo es el mejor, sino cuál es el que vamos a apropiar y a poner a funcionar. Pues lo cierto es que esta pregunta se hace ya en el 2011 y se dice, bueno, venga, ¿esta vaina sí sirve? O sea, eso de la APS del 80, del 70 y pico, que se dijo que eso iba a ayudar a resolver y que, bueno, en unos países dicen que es la berraquera y otros dicen que no. Eso hoy en día, con la segmentación, con los subsistemas, con el tema del flujo de la plata y todo, ¿sirve o no sirve? Esa fue la pregunta que se hicieron aquí, en la reunión técnica de educación en ciencias de la salud hacia la APS. Ahí se hicieron esa discusión. Y ahí salió un documento que fue la Declaración de Montevideo, que es esta, la renovación de la atención primaria en salud. Se preguntaron, bueno, entonces, ¿qué? ¿Eso sirve o no sirve? Entonces se revisó todo esto de la fragmentación y demás, y se dice, bueno, ¿qué se puede hacer al respecto? Entonces empieza a analizarse, porque mucha gente dice, no, eso de APS, eso fracasó. Eso en el 78 dijeron que salud para todos en el año 2000, y mire cómo estamos de jodidos. Pero resulta que hubo países que aplicaron APS y lograron los objetivos del milenio mucho antes, o sea, lo lograron en el año 2000. ¿Sí? Mucho antes del límite ya habían logrado cosas. Y no les hablo solo de Cuba. Podemos hablar de Cuba, podemos hablar de Canadá, podemos hablar de Suecia, podemos hablar de Nueva Zelanda, podemos hablar, y no se trata de que sean comunistas o capitalistas. No, no es ese el tema. El tema es que la atención primaria en salud funciona. Entonces empieza a decir, bueno, pero si en esos países funcionó, ¿por qué en los demás no funcionó? Entonces empieza a analizarse que cada país tiene una realidad propia, un contexto específico. Miren lo que era la definición de Alma Ata. ¿Qué es atención primaria en salud? Asistencia sanitaria esencial. Esencial significa que no puede faltar. Basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundadas y socialmente aceptables. ¿Sí ven que es igualita a la definición de la Ley 1438? Bueno, muy parecida. Puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un coste que la comunidad y el país puedan soportar en todas y cada etapa de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Esto es supremamente importante entenderlo porque aquí se arregla o se daña lo que se hace, las críticas que hay. Entonces, estamos hablando de una atención esencial con métodos y tecnologías prácticas, con base científica y socialmente aceptadas. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de cómo así que científico y socialmente aceptado, claro, yo puedo tomar medidas que sean científicamente correctas, pero socialmente inaceptables. Por ejemplo, yo podría decir, para acabar con las enfermedades de transmisión sexual, vamos a prohibir el sexo. Se prohíbe el sexo de todo tipo, ni siquiera dentro del matrimonio. ¿Ustedes creen que eso sería una medida aceptable? No. Vale.
¿Y lograría el objetivo? ¿Lograría frenar la transmisión de enfermedades de transmisión sexual? Si se lograra implementar. Pues si fuera aceptada por la comunidad, sí. No, si se lograra implementar, sí. Puede que se implementara, no sé, a punta de fusil o encerrando a la gente, qué sé yo. Pero si efectivamente una comunidad no tiene sexo, pues no se pueden transmitir enfermedades de transmisión sexual ni puede haber embarazos no deseados. ¿Sí me van a entender? Entonces, científicamente podría funcionar, pero no es socialmente aceptable. ¿Sí? ¿Entendemos la diferencia? No todo lo que puede funcionar es socialmente aceptable. Entonces, hay comunidades que no pueden aceptar una tarea independiente de que funcione. Entonces, por ejemplo, la comunidad indígena. La comunidad indígena, ¿cuál es la posición de la comunidad indígena frente a la planificación, a la anticoncepción? ¿Mm? Qué pena, profe, ¿puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la posición de la comunidad indígena en Colombia frente a la anticoncepción, a los métodos anticonceptivos? No, muchas comunidades indígenas no la comparten, porque ellos piensan que el que una mujer tenga un método de planificación es como si se estuviera, disculpe la palabra, prostituyendo. ¿Sí? Entonces ellos como que no comparten los métodos anticonceptivos. Bueno, hay una razón más universal. Eso que acabas de decir es posible, pero hay una razón más sociológica, y es que la comunidad indígena considera que la anticoncepción masiva es una manera de genocidio. Como hay muy pocos indígenas porque pues fueron masacrados pues a través del proceso de colonialización y todo esto, en este momento entonces la comunidad indígena dice, no venga, o sea, entonces ahorita que por la pobreza, que porque no sé qué, entonces no vamos a tener, entonces no va a haber más gente de mi etnia, entonces nos vamos a desaparecer. De hecho, existía tiempo atrás muchas prácticas de esterilización obligatoria. Entonces, por ejemplo, toda persona que tuviera una enfermedad mental, se le hacía una esterilización obligatoria. Toda persona con retardo mental, por ejemplo, en la Alemania nazi. Pero un tiempo hubo esterilización obligatoria y en otro momento sí, básicamente los mataba. ¿Sí me hago entender? O sea, que es que si la persona, por ejemplo, si usted le dice a alguien que tiene síndrome de Down que no tenga hijos, ¿a usted le parece que eso está bien o está mal? ¿Qué opinan? A ver, yo abro las cámaras. Alcen la mano los que creen que está bien plantearle a una persona con una enfermedad genética que no tenga hijos. ¿Mm? Ok. Listo. 2 personitas alzaron la mano. Bueno, entonces, a ver, Jesús, cuéntame. ¿Por qué crees que está bien eso? Por el hecho de que, digamos, es una persona que viene con una alteración genética, lo cual puede hacer que el niño también herede esto, y a la vez puede haber un porcentaje de que no, pero pues sería más probable a que lo tenga, a que no, y pues traer un niño pues con esas dificultades y que pase por esas cosas, pues para eso pues, preferiría no. Vale, perfecto. ¿Quién está en desacuerdo? Yo. A ver, Paola, dinos. Pues no comparto de pronto la opinión de él porque ya es algo personal y la persona toma la decisión de si lo hace o no. Y como él dijo, es como una alteración genética que hay, pero no quiere decir de que el hijo exactamente que él vaya a tener vaya a salir con esa condición. Que hay una probabilidad alta, sí la hay, pero pues yo creo que eso ya es decisión más que todo propia, ¿no? Vale. A ver, Juancho. Yo pienso que el argumento del compañero es científicamente fundado y tiene bases porque tiene probabilidades
de que el niño pues tenga herencia a la enfermedad del padre, pero es algo que socialmente no es aceptable, porque le estarían quitando un derecho de elegir, lo estarían tratando como menos que una persona normal, entre comillas. Ok, muy bien. Entonces aquí ya caemos a la definición de lo normal. Ese es el principio de los nazis. Ese es el principio del nacionalsocialismo, de la raza superior, de la raza aria. Ah, no, es que es defectuoso. Es que entonces, por ejemplo, una persona que tenga antecedentes de diabetes no debería reproducirse. ¿Mm? Ahí ya cambió, ¿cierto? Ahí ya cambió la cosa. Cuando hablamos de síndrome de Down, entonces, no, pues pobrecito y no sé qué. Pero, ¿y si alguien considera que tener la piel oscura es un defecto genético? ¿Mm? Sería estigmatizado. Por eso, o sea, si tener la piel oscura es un defecto genético la tesis es que vamos a tratar de evitar los defectos genéticos, pues ahí aparece la persecución y ahí aparece el holocausto nazi. ¿Sí la pillan? Entonces, el tema no es solo lo científicamente fundado, claro. Por ejemplo, que yo les diga a ustedes, venga, para evitar que la gente tenga apendicectomía, entonces le vamos a sacar el apéndice a todo el mundo. Eso no, venga, venga, ¿cómo así? O sea, va a someter a riesgo a todo el mundo, a riesgo quirúrgico. ¿Para qué? Si la tasa de apendicitis no es tan alta. ¿Sí me entienden? Entonces, uno dice, ah, ¿funcionaría? Claro, claro que funcionaría. A ver, cuénteme en qué caso, en qué población específica se hace eso. Por ejemplo, de hacer la apendicectomía profiláctica. ¿O en ninguna? No sé. ¿Ah? Por ejemplo, en los astronautas. Los astronautas, antes de ir al espacio, se les hace una serie de procedimientos para garantizar. ¿Por qué? Porque si le da una apendicitis allá arriba, ¿quién le va a resolver? Entonces ahí el riesgo es menor que el beneficio. Pero en el escenario de una comunidad normal funciona distinto. Entonces, ¿queda suficientemente entendido el tema de lo que es socialmente aceptable versus lo científicamente fundado? ¿Sí? Sí, profe. Vale. Entonces, puesta al alcance de todos los individuos, pero aparte de eso, aquí hay algo supremamente importante. Dice, mediante su plena participación y con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. Entonces, cuando hacemos atención primaria de salud, involucramos a las personas de tal manera que ellos se apersonen de su proceso. Que ellos se apersonen de su proceso de salud o enfermedad, que sean ellos los protagonistas de su proceso. No el asistencialismo. No como que, ay, no, es que yo no vacuné a mi niño porque no me lo han venido a vacunar. Ah, no, venga, un momentico. La vacunación, listo, le ponemos puestos de vacunación cerca, le hacemos vacunación sin barreras, no le cobramos el copago, le facilitamos la vida. Pero, oiga, es su responsabilidad. Usted es el responsable de vacunar a su niño. ¿Sí me hago entender? Porque podría ser lo contrario, podría ser una circunstancia asistencialista. ¿Sí? Entonces, ay, no, yo no sé. ¿Y qué hay que hacer el niño? No, yo no sé. Aquí vienen y me dicen qué hay que hacerle y ellos lo hacen. ¿Sí? Y aquí vienen y me definen. No. Entonces, miren que la atención primaria de salud es esto. Esto es lo que decía la Declaración de Alma-Ata y esto, muy similar, es retomado, pues, un poco de años después, en la Ley 1438 del 2011. ¿Sí? Entonces, como para concretar un poco qué es atención primaria en salud. Hasta ahorita hemos hablado de la teoría de qué es. En 2011 se dice, bueno, ¿y esa vaina sirve o no sirve? Entonces, ¿por qué vale la pena seguir hablando de esto? Entonces dice, bueno, primero ha habido muchos cambios demográficos y epidemiológicos, políticos, económicos, sociales. Hay una gran cantidad de situaciones de inequidad, de exclusión. Ya sabemos mucho de APS porque hemos hecho muchos intentos, muchas cosas se han hecho y sabemos cuáles funcionan, cuáles no funcionan, cuáles funcionan en un escenario, cuáles en otro escenario.
¿Qué se ha encontrado entonces? Aquí estamos hablando en 2007. Mejores resultados a nivel poblacional, mayor equidad, mejor eficiencia global del sistema, menores costos y mayor satisfacción del usuario. Eso es lo que se encuentra con APS. Entonces, los sistemas de salud tienen que ser orientados. ¿Por qué? Porque el sistema de salud tiende hacia lo que tienda el modelo, hacia el hospitalocentrismo, hacia la mercantilización, hacia la fragmentación. ¿Sí? Entonces, deben ser orientados y forzados para que tiendan hacia la equidad sanitaria, el acceso universal, las comunidades sanas. Y para eso se requiere renovar el concepto. Porque si yo lo pongo desde el punto de vista mercantil, pues prima la mercantilización. ¿Sí? No te atiendo porque no has pagado, estás en mora. ¿Sí? Pero es que mira que no. Estos son algunos de los venenos de las enfermedades de los sistemas de salud. Atención inversa. El gasto público suele beneficiar a los más ricos más que a los más pobres. ¿Por qué? Por ejemplo, usted construye un hospital donde más gente haya. Entonces, las zonas donde menos gente hay, pues se quedan sin servicios. Atención empobrecedora. Esto, gracias a Dios, ha disminuido. Hay que reconocer que ha disminuido, pero antes era muy tenaz. El tema, uno veía a la gente empeñando las cosas para poder comprar los medicamentos que le ordenaban en el hospital. La gente pidiendo, en las iglesias se hacían colectas, ¿sí? Atención fragmentada, esto no ha cambiado, esto sigue igual. ¿Sí? Los servicios que le prestan a uno no son iguales a los otros, ¿sí? Atención peligrosa, que es cuando un sistema verdaderamente no garantiza la seguridad del paciente. Y la orientación inadecuada, que es cuando, como les decía, venga, sigamos curando las fracturas, venga, sigamos recogiendo los accidentados de tránsito, en vez de poner el PARE para evitar eso. Entonces, en la renovación de la APS ha venido evolucionando. En 2003 empiezan a botarle corriente y empiezan a aparecer distintas cosas, ¿sí? En 2007 se da pues la Declaración de Montevideo, ¿sí? Y empieza todo este proceso del proceso de atención primaria en salud. Y los países dicen, ok, vamos a tomar unos compromisos sobre esto. Estamos hablando de la Declaración de Montevideo, ¿no? Entonces, listo, los países, recordemos que es la Organización Mundial de Salud, entonces, pues es en términos de países. Los países miembros de la organización, pues, empiezan a decir, vamos a promover los sistemas basados en APS, vamos a fortalecer el recurso humano en salud y vamos a fortalecer las redes y asociaciones de cooperación. Entonces se dice, ¿qué creemos nosotros que es un sistema de salud basado en APS? Un enfoque amplio de organización y operación, que hace del derecho a alcanzar el mayor nivel de salud posible su principal objetivo y maximiza equidad y solidaridad. Entonces es un proceso organizativo, un proceso de coordinación. ¿Qué lo conforma? ¿Qué lo conforma? Entonces empieza a plantear cobertura, acceso universal, servicios aceptables para la población que promueven la equidad, que presta atención integral e integrada y se apropia a lo largo del tiempo, que pone énfasis en la prevención y la promoción y garantiza el primer contacto del usuario con el sistema, tomando las familias y comunidades como base para la planificación. Vamos a saltar un poquito a esto. Y vamos a hablar de algunas características. Estas son las características, digamos, estructurales. ¿Qué pasa? Esto es muy grandote. Si uno lo ve y dice, uy, no va a leer todo eso. ¿Sí? Entonces se plantea la necesidad de la estructura de atención primaria en el modelo asistencial, en la gobernanza y la estrategia, en la organización y la gestión, en la asignación y los incentivos. Y plantea distintos escenarios para eso. ¿Sí? Entonces, vamos en estos minuticos que nos quedan a hablar de algunas de las experiencias de atención primaria en salud, específicamente las experiencias de atención primaria en salud del Valle, del Cauca y de Palmira. Y pues voy a hablar, no de todas porque ha habido muchas, pero sí de algunas que, pues, que no son más o menos cercanas. Entonces, esto que están viendo aquí es un documento de trabajo que era la Política Pública de Salud e Inclusión con Equidad.
Esta política se formuló en 2004 y se elevó a acuerdo departamental, a ordenanza departamental en 2005. Y miren, estoy hablándoles del 2004 y el 2005 versus lo que tenemos hoy. Habla, marcada exclusión social de vastos sectores de la población que no tienen acceso a servicios. Eso está igual. Que no le permite formar sus capacidades ni aprovechar las oportunidades existentes. Eso está igual. El marco normativo del departamento. Y miren la problemática. Estamos hablando de la problemática detectada en 2004. Débil gobernabilidad de los entes territoriales. O sea, el alcalde va y habla con la EPS y la EPS no le para bolas. Escasa articulación entre sectores e instituciones a favor del sector del bienestar social. Limitada capacidad de atender las características sociales y culturales. Ah, no, aquí está el servicio de salud y hay indígenas, pero aquí no hay nadie que hable el idioma de ellos, entonces pues, ellos tienen que traer un traductor. Y si no tienen traductor, pues de pronto no consultan. Servicios de salud centrados en una lógica de mercado. O sea, yo te presto el servicio, pero si me lo pagan. Si no me lo pagan, aunque vos lo necesites, yo mejor no lo desarrollo. ¿Sí? Todo esto causa muertes y enfermedades evitables por limitado acceso a servicios individuales y colectivos, y eso deteriora la salud de la población. Eso está igual. El marco conceptual incluye la salud, los determinantes, la APS renovada y las funciones esenciales de salud pública. Y entonces, el marco conceptual plantea una definición de salud que no es nueva, que es también de la OMS, pero es de la división europea de la OMS. Dice que la salud es el grado en que una persona o grupo es capaz de realizar sus aspiraciones y de satisfacer sus necesidades y de enfrentarse adecuadamente al ambiente. La salud, por tanto, debe considerarse como un recurso más de la vida cotidiana y no como un objetivo. Es un concepto positivo que engloba tanto recursos personales y sociales como capacidades físicas. Entonces, con esta definición de salud, que es un poco diferente a la que estamos acostumbrados, ponemos de relieve que la salud no es un logro. Uy, logré estar saludable. No, al contrario, es un mínimo. Debería estar garantizado en el diario vivir. Porque es la salud la que va a permitir ese meme de que lo importante es que hay salud. Eso es cierto. O sea, usted con salud puede hacer otras cosas. Sin salud, puede ser que lo demás esté resuelto y no va a servir de nada. Entonces, se habla de intervenir los determinantes. Miren que este marco conceptual es muy parecido al de la renovación. Aquí están las funciones esenciales. Y entonces, vamos a ver eso cómo se concretó. Eso se concretó a través de dos grandes ejes: la gestión local por la salud y la reorientación de servicios. ¿Cómo se hizo eso? Entonces, en la experiencia 2005-2007, en la Secretaría de Salud Departamental, se desarrollaron una serie de actividades para hacer atención primaria en salud. Igual me voy a saltar toda esta parte. Para lograr la garantía del derecho a la salud y las dos cosas de las que hablamos antes, la gestión local y la reorientación. Entonces, se crearon equipos locales de salud. Miren que aquí les estoy hablando de 2005, 2004, 2005. O sea, les estoy hablando antes de la ley 1438, porque ya vimos que la ley 1438 es del 2011. Esto fue una iniciativa local, una iniciativa del gobernador del momento, con pues el equipo de salud. Entonces se plantearon equipos regionales que hoy en la ley se llamarían equipos de apoyo y equipos locales que hoy se llamarían equipos básicos. Entonces teníamos la comunidad y la comunidad era atendida por un EBAP, Equipo Básico de Atención Primaria en Salud. Y ellos a su vez eran apoyados por un ERAP, Equipo Regional de Atención Primaria en Salud. Y ellos eran coordinados por el equipo departamental, que son los referentes de la Secretaría Departamental. Entonces se plantearon en reorientación de servicios una cosa llamada el hospital va a la gente. O sea, en vez de que la gente vaya a los hospitales, el hospital va a la gente. Pero aquí no es solo la atención domiciliaria de la que hablaba Harold al principio. No es solo, o sea, no lo vuelve atención primaria en salud el hecho de que sea domiciliario. El tema es que se le disminuyan barreras a las personas. Entonces, podemos resolver las barreras de varias maneras. El hospital va a la gente porque se le facilita el acceso a la gente al hospital, a la institucionalidad. Eso puede ser porque alguien fue a su casa y le hizo la consulta allá, pero también puede ser porque alguien le gestionó el transporte para que usted vaya al hospital. Entonces, por ejemplo, cuando ya se volvió a hacer el ejercicio en 2011,
ya no solo era que teníamos equipos de APS que iban a los ríos de Buenaventura, sino que también hubo un momento en que dimos motores para las lanchas de las organizaciones comunitarias, con la condición de que la gente del Naya, el Yurumangui, para poder salir hasta Puerto Elizalde, si era para citas médicas, no se les cobrara el pasaje. Entonces, se les dio, ellos tenían las lanchas, pero se les dieron los motores, entonces ellos prestaban el servicio y cobraban. Profe. Señor. Y ahorita hay un barco hospital. Ah, el San Rafael, claro. No, ya existía en ese entonces. El San Rafael es una iniciativa muy bonita de mucho tiempo atrás. El problema del San Rafael es que por el calado que tiene, no puede entrar a todas partes. Entonces, normalmente ellos, por ejemplo, a Puerto Elizalde, para llegar a Puerto Elizalde, ellos llegan hasta la bahía, hasta la parte que puede llegar, y de ahí bajan en esquife para poder entrar hasta Puerto Elizalde, ¿sí? Porque, pues, a la zona como tal de los ríos, el barco entero no entra. Entonces, ellos bajan los equipos y van y prestan los servicios allá. Igual ha habido otras experiencias interesantes como la Patrulla Naval del Pacífico y la Patrulla Aérea del Pacífico, que han tenido un ejercicio de atención primaria allá también. Entonces, como les decía, lograr que se gestione la necesidad de salud de las personas es uno de los elementos claves de la atención primaria en salud. Entonces, estos eran los equipos. Esto fue una experiencia de los equipos aquí en Cali, en Mojica. 12 forjadores, 2 coordinadores de campo, 2 enfermeras, 3 profesionales del área social, 2 médicos. Y en el equipo regional había una socióloga, una epidemióloga, una médica familiar, un ingeniero de sistema y un administrador de empresas. Y ellos organizaban el tema. ¿Qué hacía el equipo local? La ficha de caracterización. Ahí los de medicina ya saben de qué estamos hablando, pues igual los de enfermería creo que también las conocen. Las fichas de caracterización eran la herramienta con la cual recogíamos los riesgos, hacían atención de salud, o sea, visitaban al paciente, le tomaban la presión, sí, hacían cosas que era necesario hacer, hacían orientación, tamizajes, inducción a la demanda. Y los equipos regionales se encargaban de, vea, es que yo ya mandé, digamos, el equipo local le dice, vaya, vacúnese, pero es que vaya y dice que no lo vacunan, que porque el CISBEN es de otro municipio. Entonces llegaban los del equipo regional y hablaban allá con la EPS. Oiga, EPS, venga, ayúdeme con esto, que es que no me han querido atender a este paciente. Y de esa manera se lograba que esas barreras administrativas se disminuyeran. Aquí están, digamos, el eje de los forjadores, médico y enfermera, y el profesional de ciencias sociales, y cada uno tenía unas funciones. Entre las cosas intersectoriales que se hicieron huertas comunitarias, recolección de inservibles, y todo esto es promoción, todo esto es parte del proceso de salud. Se hicieron cartografías sociales, ¿sí? Aquí se hizo la cartografía de la colonia nariñense, se identificaron los riesgos, y de esa manera se organizaron cosas. Se hizo el diagnóstico de salud, y hubo otro frente que eran los psicólogos en las escuelas. Los psicólogos en las escuelas fue que se contrató un número de psicólogos, inicialmente 180, y llegamos a tener como casi 500, ¿sí? Estos eran los psicólogos en las escuelas que teníamos. Como pueden ver, la mayoría estaban en Cali. El objetivo era que las instituciones públicas, porque digamos que las instituciones privadas históricamente han tenido psicólogo, pues muchas veces. Pero lo que se buscaba era que las instituciones públicas también tuvieran un psicólogo. Entonces, ¿qué se logró? Un modelo de atención local, una mejoría de los indicadores, ¿sí? Y un ente territorial fortalecido y legitimado. Vamos a ver otra experiencia. La experiencia de Palmira, del 2012 al 2015. Entonces, ahí se planteó un modelo de atención primaria de salud también. Se tomó en base a la misma política inicial y se planteó facilitación de trámites, capacidad resolutiva y llevar los servicios de salud más cerca de las personas. Se plantearon 3 frentes, uno de zona rural, otro de atención institucional y otro de protección de salud. Voy a saltar algunas cosas. Empezamos con el tema de comunidad. Vamos a sacar el láser. La comunidad. Esta comunidad era caracterizada. ¿Cómo la caracterizábamos? Mediante una ficha de caracterización. Con base en esa ficha de caracterización se definía la reorientación de servicios. Entonces, por ejemplo, si identificamos una zona en la que era necesario llevar el mamógrafo, entonces se hizo un acuerdo con unos señores que tenían un mamógrafo portátil y ellos llegaban el carro hasta allá. ¿Hasta dónde es allá? Hasta la buitrera, hasta Tienda Nueva, hasta el sitio donde fuera.
y un poquito más cerca de la comunidad, y las mujeres que tenían que hacerse la mamografía podían ir, y eso se lo facturaban a la EPS. También hubo que mejorar la atención intramural, ¿sí? Y hubo que formar aliados estratégicos. Ese era el modelo con el cual trabajamos en su momento. Eran equipos de atención primaria en salud, apoyados por telemedicina, uno por cada 10.000 habitantes urbanos y otro por cada 5.000 habitantes rurales. Aquí quedó 50.000, pero es 5.000. Atención universal por área geográfica. Eso fue lo más difícil del mundo y realmente lo logramos en algunas partes, en otras partes no. Por el problema de la EPS. Porque la EPS dice, no, pues que yo tengo mi IPS. Entonces, por ejemplo, si usted está en zona rural está el agregado de la finca, el administrador de la finca. Ese administrador de la finca, él es de régimen contributivo, porque el dueño de la finca le paga EPS. Pero entonces él va al puesto de salud y le dice, no, es que como usted tiene EPS contributivo, usted no lo podemos atender aquí. Entonces al señor le toca bajarse esta cabecera municipal cuando se supone que antes está mejor cubierto, está más protegido, porque tiene régimen contributivo. Y en la práctica resulta que no. Entonces, eso a veces es difícil. Capacidad resolutiva local y hablar directamente con las entidades responsables de pago. ¿Cómo se componían los equipos? Forjadores, llegamos a tener muchos forjadores. Técnicos de saneamiento, llegamos a tener 20. Técnicos de enfermedades de transmisión vectorial, eso no los poníamos nosotros, sino en la unidad ejecutora de saneamiento, llegamos a tener 36. Médicos llegamos a tener 14, difícil conseguir médicos para eso, y muchos de los que conseguíamos eran médicos que lo que querían era no hacer nada. Ellos calculaban que era que en APS no se hacía nada. Entonces, querían irse para APS y me decían, qué chévere que alguien que le interese. Y se iban allá y luego se volaba, bueno, una serie de dificultades malucas. También algunos espectaculares, por supuesto. Pero digamos que sí se notaba una falta de orientación al tema, ¿sí? Enfermeras llegamos a tener 7 también, ¿no? En general más juiciosas, más ubicadas. Algunas con muy poco gusto por salir al campo, como decían ellas, a chupar sol. Otras que, mejor dicho, uno le quita el sombrero, que uno dice, si uno pudiera tener 3 o 4 de estas, mejor dicho, organizado muchas cosas. Los profesores de ciencias sociales tuvimos sobre todo psicólogos, odontólogos. Es raro el tema con odontología. La gente no... Uno lleva al odontólogo y realmente no encuentra la receptividad que uno esperaría. Nutricionista, muy difícil de conseguir. Fisioterapeutas muy buenos. Nos fue supremamente bien con ellos. Pero también, pues, había como ciertas limitaciones por el tema de las EPS. Con los optómetras, yo pensé que eso iba a ser un éxito, que nos iba a ir muy bien porque pues, la gente necesita las gafas y todo, y no. La gente como que prefiere resolver sus gafas por otro lado. Realmente no fue tan útil. Los de saneamiento sí fueron espectaculares. ¿Qué se hizo? Se hizo la caracterización, la cartografía social, se prestaron servicios domiciliarios, se hicieron algunas alianzas comunitarias como subsidio de transporte. El subsidio de transporte fue muy útil para embarazadas y para pacientes mentales. Para corazón y para ACV no nos funcionó tan bien. El fortalecimiento de la atención intramural. Y quiero mostrarles un poquitico esto. Pobreza, aquí hay, perdón, ¿alguien quiere hablar? Harold, dime. Sí. Profe, para estas actividades de atención primaria en salud, ¿solo pueden ir profesionales? O sea, ¿ustedes no podrían llevar a un estudiante y decirle, o alguien que quiera ir de voluntario? Claro que sí, claro que sí. Curiosamente, casi no tuvimos estudiantes en ese entonces, no hubo mucha receptividad. Mencionaste casi puros profesionales, pero así de voluntarios o estudiantes. Claro, no, voluntarios por supuesto que sí, son muy bienvenidos. El gran problema con los estudiantes es que pues no están todo el tiempo, porque los semestres tienen unos periodos de práctica, ¿sí? Por ejemplo, con ustedes vamos a tener unas semanas de práctica, pero estos días que pasaron, que estamos viendo teoría, pues no los puedo llevar a práctica porque apenas están viendo la teoría, ¿sí? Entonces, pero sí. Y en muchas estrategias de APS han participado estudiantes, sobre todo de internado. Estudiantes de otros semestres
la verdad hace años que no se vinculan porque, como les digo, cuando empieza a desarrollar una estrategia de APS es una vaina que toma tiempo. Y entonces para uno contar con un estudiante unas pocas semanas como que no alcanza. Lo que sí es que uno puede aprovechar cuando lo hay para el proceso pues, pedagógico. ¿Sí? Pero es un poco difícil depender del estudiante, porque el estudiante realmente se queda en ese proceso un periodo relativamente corto de tiempo porque pues tiene que seguir avanzando en sus estudios. ¿Sí? Harold, ¿entendido? Sí, profe. Vale. Gracias por Bueno, la les quiero aclaración. mostrar esto. Aquí estamos viendo la reunión de pobreza y mortalidad. Y vemos que las zonas de mayor pobreza son las zonas con mayor mortalidad. Aquí se habla de la inversión del 2012, pues recuerden que es la estrategia del 2012. Pero lo que más me interesa mostrarles es esto. Aquí vemos que hay unos programas preventivos y si ustedes miran, cada programa preventivo está emparejado con un programa de alto riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Yo hago control prenatal y hago IAMI. IAMI es Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia. Pero resulta que aunque yo haga esto, yo tengo que tener un buen servicio obstétrico. Tengo que tener el ginecólogo, el obstetra, tengo que tener la UCI. Ese es un grave error que se comete cuando se hace APS, y es que APS incluye todos los niveles. O sea, yo tengo que tener cómo atender la alta complejidad. Y eso es muy difícil de entender por lo que les decía, porque originalmente la APS se enfocó en la APS primitiva en solo el promotor. Ah, sí, APS es la promotora que va por ahí en la calle. No, tiene que estar. O sea, tiene que la alta complejidad, la clínica Valle del Lili, la clínica Imbanaco, la clínica Farallón, tienen que estar conectadas con lo que está pasando en el territorio. ¿Por qué? Porque si yo identifico una materna con alto riesgo y estamos conectados, y yo la identifico y la remito y la atienden, ganamos el año. Pero yo la remito y me la devuelven porque ellos consideran que yo la valoré mal, pues ahí perdimos el año, ¿sí? Y esa que yo mandé y me la devolvieron y luego murió, pues, ¿sí? Entonces termina volviéndose un tema de rajar. Ay, no, es que esos berracos allá del nivel 1 no hacen sino mandar cosas. Y los del nivel 1, esos, madre de la alta complejidad, nos devuelven todo. ¿Sí? Pero es ¿por qué? Porque tenemos roto el modelo. Hemos desconectado el modelo. Lo mismo ocurre. Yo tengo un programa de control de enfermedades crónicas, pero tiene que estar articulado con una unidad cardiovascular. Yo tengo un control de infección respiratoria aguda, pero tengo que estar articulado con un control de alto riesgo. Yo puedo tener promotores de salud mental, pero tienen que estar articulados con un hospital psiquiátrico. ¿Sí? El gran pecado nuestro es que tenemos esto partido. ¿Sí? Pero muy, muy, muy partido. ¿Sí? A nosotros nos hemos dado un lujo que no aplica, y es dividir las cosas por niveles. Ah, no, es que es de nivel 1. No, es que la gente no se enferma por niveles. Usted tiene una gripa, y esa gripa va a evolucionar, y dependiendo de cómo evolucione, puede ser que se complique y usted necesite una UCI. Usted no le dio una gripa a nivel 1, una gripa a nivel 2, una gripa a nivel 3. Entonces, el modelo APS, el pedacito que falta para lograr concretar el tema es eso, la integración de la atención primaria en salud como un todo que cobija tanto la baja como la alta complejidad. Ahí es lo más difícil. Esa es la parte más complicada. Porque normalmente no nos hablamos. O sea, si ni siquiera se hablan entre una IPS y otra IPS del mismo nivel de complejidad. A veces. Otras veces sí se logra. Pues con mayor razón es difícil ubicarnos. Ahí nos hizo mucho daño el modelo empresarial. Porque el modelo empresarial entiende a los hospitales como competencia. Un hospital es competencia del otro. Entonces, de alguna manera, como que la interacción no es muy fluida. Como que es más como de, yo te tumbo y no me dejo tumbar. Yo te mando el paciente bien cachifo para yo desahogarme y fregarte la vida a vos. Entonces, eso tiene que resolverse. O sea, si yo logro romper esa barrera y por lo contrario, conectar, ¿sí? Conectar las cosas.
Por lo contrario, conectar las cosas, lograr conectar las cosas. Conectar una cosa con la otra. Ah, esto me quedó feo. Un segundo. O sea, si yo tengo a alguien que sabe de hidratación infantil y me remite a un niño, y yo digo, ok, esta persona en nivel comunitario sabe de hidratación. Si me lo está remitiendo es porque de verdad intentaron hidratarlo y no pudieron. Pero ahorita que usted le llegó a urgencias y usted dice, ah, no, espere, eso no hacen nada, me está mandando ahí el paciente por nada. Usted devuelve a ese niño y resulta que el niño ya se había hecho el esfuerzo. ¿Sí? Porque no tenemos... ¿Qué le pasó a esto? Porque no tenemos esta capacidad de interacción. Y si recordamos, la primera que vimos, la primera definición que vimos de APS es que es una estrategia de coordinación intersectorial. Entonces, en la medida en la cual logramos coordinar, no entiendo por qué no me pasan las diapositivas. ¿Ustedes qué están viendo, chicos? Estrategia, profe. Las diapositivas de estrategia. No sé qué pasa. Yo también estoy viendo las diapositivas de estrategia, pero está como congelada la dale pantalla, clic derecho, dale clic derecho para que te aparezca la opción de pasar la diapositiva. Si no te aparece porque el computador se te trabó. No, le estoy dando clic derecho y no me hace caso. ¿Y escape tampoco? Le voy a cambiar de... No entiendo por qué. Ok, ya avanzó. Bueno, entonces, aquí se hicieron varias cosas en atención primaria en salud. Estos eran los equipos básicos, ya la versión Palmira 2012. Equipos de atención primaria en salud, dividida en las microzonas, y se hizo esta estructura. Y miren que aquí se conectaban varias cosas, el servicio de emergencias médico que lo operaba bomberos, subsidio de transporte, un profesional itinerante, un profesional remoto, unos forjadores y unos agentes comunitarios. De manera tal que pudiéramos movernos entre la comunidad y la institución de alta complejidad. Me voy a saltar un poquito de esto. Esto era por ejemplo, esta era nuestra ficha de caracterización. Esta era nuestra ficha de caracterización. Eran unos formularios prellenados que tenían una serie de riesgos. Se hacía todo el proceso de vigilancia. ¿Y qué se logró? Conocer la población que atendemos. Entonces, este mapa, que es de un barrio, que es el barrio Simón Bolívar, nos permite visibilizar los riesgos que se identificaron en su momento. Dónde estaban las embarazadas, dónde están los hipertensos, ¿sí? Y con eso, ¿qué se logró? Vamos concretamente. Cuando se hizo, por ejemplo, las embarazadas que iniciaron control en el primer trimestre, miren lo que pasó antes y después. Pasamos de que las embarazadas captadas en el primer trimestre o sea, las 3.125 gestantes captadas antes de la semana 12 muestra un aumento del 11% con base en el número de gestantes del año anterior. O sea, en el año 2011 se habían captado 2.812 y ya al año 2012 se habían captado 3.125. Perdón, al año 2013. ¿Sí? ¿Eso qué significa? Eso significa que hubo menos complicaciones, porque está demostrado, y eso lo van a encontrar en la guía de práctica clínica de detección de alteraciones del embarazo, parto y puerperio, que el inicio temprano de control prenatal disminuye las complicaciones. ¿Sí? Disminuye las complicaciones, disminuye los partos pretérmino y disminuye también el uso de recursos como unidades de cuidado intensivo neonatales y pediátricas. Por ejemplo, aquí estamos hablando de algo muy concreto. ¿Y qué se hizo? ¿Qué fue el misterio, la magia que se hizo? Nada, buscar a la gente. Ser capaz de decir dónde están las embarazadas. Si ustedes se fijan en estos cuadritos de aquí son barrigas. Ustedes ven aquí, esa es una foto como en una playa y hay una señora embarazada.
Esas son barriguitas. Pues no se ve muy bien, pero sí, allá ustedes pueden descargar la diapositiva y agrandarla y van a ver que son como mujeres embarazadas. Esas eran las mujeres embarazadas que había en ese momento. Entonces, claro, si yo las detecto, las encuentro oportunamente, pues puedo empezar a decir, ve, ¿y vos por qué no vas al control? No, es que mire, aquí hay una barrera invisible. Resulta que esto es una barrera invisible. Entonces, si yo paso el puesto de salud que queda a ese lado, a mí me chuzan. O me toca dar plata para que me dejen pasar y yo no tengo plata. Entonces, cuando usted detecta eso, usted dice, ah, pucha, bueno, venga, hagamos algo al respecto. Cuando vos encontrás que una embarazada tiene sífilis y la tratás y vuelve al siguiente control y tiene otra vez sífilis y la volvés a tratar y vuelve al siguiente control y tiene otra vez sífilis, y vos decís, venga, dígale a su esposo que tome que se aplique el tratamiento. No, es que yo no tengo esposo. Y entonces, no, lo que pasa es que yo soy trabajadora sexual. Ah, ok. Entonces, cuando ya entendemos, cuando ya conocemos la población que atendemos, podemos ser más efectivos en la intervención. Eso es lo que logra la atención primaria en salud. ¿Sí? Eso es lo que logra la atención primaria en salud. Entonces, en la medida en la cual desarrollamos mejor esa aproximación a la comunidad, podemos lograr resultados, porque el estructurar administrativamente la cosa, como lo hizo Cuba cuando no tenía médicos, pues permite que tu recurso sea más efectivo. Si vos sabes de qué se enferma la gente y haces eso que tenés para hacer, y lo haces pronto, y transferís el conocimiento, entonces yo, ok, los niños se nos mueren de neumonía, entonces vamos a enseñarle a las mamás a detectar la neumonía. Ya, magia. O sea, la verdad es que es una verdad de perogrullo, pero no se da. ¿Sí? Ah, no, ¿por qué? Porque es que, venga, es que si yo le enseño eso, entonces ya la mamá no va a pagar la consulta. Modelo mercantilizado. Ah, no, lo que pasa es que la mamá tiene la atención, pero es que la atención tiene que ir hasta el sitio donde está la IPS y pues para eso tiene que pagar su transporte y la IPS no le va a pagar su transporte. Y así encontramos una cantidad de condiciones similares que terminan generando barreras y morbilidad y mortalidad evitable a costa de nada. ¿Sí? A costa de nada. A costa de ninguna razón real. A raíz de eso, es necesario que ustedes entiendan. O sea, más o menos, para ponerles un ejemplo de la vida real, del diario vivir. Usted dice, no, yo estudio es la ciencia, eso es lo administrativo. Ok, listo. Pero si usted hace la fórmula del medicamento no POS y no le hace el MIPRES, al paciente no le van a dar el medicamento. Si usted, hablando del tema anterior, si usted no hace la ficha para la mordedura de perro, y es un perro que no se puede vigilar, entonces al paciente no le van a poner la vacuna. El paciente le va a dar rabia y se va a morir. Porque usted no hizo el papel que había que hacer. Porque usted no hizo esa parte. Es lo mismo. Si yo digo, no, es que las embarazadas tienen que venir y seguir el control. De acuerdo. Y recordemos lo de la autorresponsabilidad. De acuerdo. No le vamos a quitar la responsabilidad a la gente. No se trata, y aquí hablemos de esto bien clarito, porque no se trata que APS es que vamos a buscar a la gente pobre porque es que a ellos les queda muy difícil ir a consulta. No ese es el tema. El tema es que hay personas que no van a consulta y esas personas que no van a consulta tenemos que tratar de averiguar por qué. ¿Por qué no van? No les dan permiso, no pueden dejar la finca sola. ¿Por qué? Conocemos la población que atendemos. Si logramos eso, el resultado puede ser mucho más exitoso. Si yo logro identificar qué es lo que está pasando con el paciente, puedo tener más éxito en las intervenciones que vaya a hacer. De resto, yo le digo, vea, vaya a hacer la citología. ¿Cuánto hace que no hace la citología? Hace 10 años. Uy, señora, vaya a hacer la citología. O sea, la señora será irresponsable, estará mal informada. ¿Por qué no habrá ido? O sea, hay que dedicarse un ratico a preguntar. Ah, no, venga, doctor. Es que mi esposo y yo, después de mucho luchar, logramos que nos dieran a cuidar esta finca. Mi marido se va a trabajar y yo no puedo dejar la finca sola. Si yo dejo la finca sola, nos echan. Y si mi marido pide permiso del trabajo para venirse a cuidar la finca y yo irme a consulta, lo echan a él también. Entonces, no puedo. No puedo.
¿Sí? Yo creo que estoy bien, pero no puedo. ¿Sí me voy a entender? Ah, que es excusa, que no es que... De eso se trata, de entender. Ya cuando uno entiende, uno dice, listo, venga, vamos a buscar una alternativa. Sí, vamos a buscar una alternativa. Entonces, cuando su esposo esté por la noche, yo puedo cuadrar para que en urgencias le tomen las muestras como si fuera una urgencia, pero sin serlo. Entonces ya usted va, no, yo puedo cuadrar para que el día libre. Muchas cosas se resuelven así. Muchas cosas se resuelven así. Y de hecho, cuando ustedes se gradúen y los que ya tienen amigos, conocidos médicos, enfermeros, mucho lo que se mueve en salud se mueve por favor personal. Ve, ¿vos tenés algún amigo que trabaje en tal clínica? Vení, que es que mi hermanito está allá, o mi papá está allá, o un amigo está allá, y pues pegarle una recomendadita. Simplemente APS es eso. Es atención sanitaria, científicamente fundamentada, socialmente aceptable, puesta a disposición de la gente, de manera tal que garantice el derecho a la salud. Así, muy, muy groseramente. Entonces, en este momento, legalmente hablando, la APS es la base del sistema. Pero ¿qué tanto se lleva a la realidad o no? Eso es como cualquier ley. Como los famosos motociclistas de rosa de los que tanto hablo yo. La ley está, pero no se lleva a la práctica porque no se exige. Lo mismo. La ley 100 tiene cosas muy buenas, pero no se lleva a la práctica porque no se exige. Porque unos actores encontraron la manera de pasársela por la faja y decir que están cumpliendo y nadie les contradice. ¿Sí? Entonces, ahí hemos hecho como, ay, qué pena, me pasé un par de minuticos, hemos hecho como un repaso grande de atención primaria en salud. Les pido que se vean los videos, los que están ahí colgados. Véanselos un momentico, pero sobre todo, si no se quieren ver todos los videos, véanse aunque sea psico. ¿Sí? La próxima semana les preguntaré un poquito sobre ese tema. Vamos a retomar otros temas de APS, que APS son 2 clases. Ay, mentiras, venga, tenemos que cuadrar con ustedes. ¿Quieren el examen la próxima semana o en 15 días? La próxima semana. La próxima semana. ¿Todos de acuerdo que la próxima semana examen? Sí, ¿Listo? profe. Perfecto. Perfecto. Si todo el grupo está de acuerdo, mucho mejor. Les digo lo mismo que les decía a los de la mañana. Ustedes tendrán otros exámenes que les van para la otra semana, entonces mejor salgamos de eso. Entonces, listo, próxima semana, 1 hora de examen y una hora de APS. Por favor, estudien, véanse los videos. ¿Sí? ¿Profe, primero el examen o primero la clase? Yo creo que primero el examen para que salgan de eso, ¿no? Porque Sí, profe. Si les hago primero la clase y luego no me van a poner cuidado, van a estar repasando, mirando, eso no es negocio. Sí, mejor. Sí, hagamos el examen primero y de 5 a 6 el examen y de 6 a 7 hacemos un ratico de clase de APS. ¿Les parece? Bueno, profe. Sí, profe. Listo, chicos. Profe, Entonces, nada, ¿alguna duda antes de despedirnos? ¿Tú subes esta clase al Moodle? Sí. Esta sí la subo. Gracias. ¿Listo? Por cierto, ya debería estar subida la de la mañana, los de medicina, ¿no? Revisen, por favor. Sí, profe. Sí, ya. Yo revisé y sí está. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Sí, porque es que yo pego el enlace, pero eso se queda procesando. Entonces, al rato es que está disponible. Entonces, si ya está visible, listo. Está lo mismo. Usted, en un rato eso se demora en procesar y yo creo que mañana, hacia el mediodía, debe estar montado. ¿Listo? Bueno, chicos. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Listo, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias.